Jesús prometió. Viene el día que a Jesús voy a ver. Buenos días, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, te agradecemos, Señor, por la bendición que tú nos das de adorarte, Señor, en esta mañana, exaltar tu nombre, Señor. A pesar de todo, Señor, lo que pueda estar pasando, tú mereces toda la honra y toda la gloria. Que todo, Señor, lo que respire, alabe tu nombre, Señor, dice la Escritura. Y en esta mañana, Señor, respiramos y debemos adorarte, Señor, por quien tú eres, por lo que tú has hecho, Señor, y saber, Señor, que nuestra adoración, Señor, es escuchada por ti, Señor, es recibida ya en los cielos, Señor. Exaltamos tu nombre y te pedimos, Señor, que nos hables, que nos enseñes por tu palabra. Habla a nuestros corazones, Señor, en medio de todo, Señor, lo que el mundo está viviendo y todo lo que la gente está diciendo. Queremos escucharte a ti por sobre todas las cosas, Señor, en esta mañana. Háblanos, Señor, a cada uno, que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestras vidas, nos enseñes, nos animes, nos consueles, nos confortes, Señor, por medio de tu palabra. Nos desafíes por medio de ella, Señor. Y que tú, Señor, continúes esa obra preciosa en nuestra vida, Padre. Háblanos, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días. Ahora, si quieres, se pueden saludar ahí por medio de la mensajería del Facebook. ¿Ya? Decir, aquí estamos presentes. Y pueden buscar en sus Biblias en Tercera de Juan. Tercera de Juan es el estudio donde vamos a centrar nuestro estudio en esta mañana. A través de nuestro viaje por el Nuevo Testamento. Es importante poder reunirnos y el poder estar juntos, aunque sea a la distancia. Apartar ese tiempo es parte del tiempo de la comunidad, de los creyentes, ¿ya? De aquellos que hemos nacido de nuevo y que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador y nacido de nuevo. Entonces nosotros nos reunimos, ¿ya? Y confiamos en que el Señor Jesús está en medio de nosotros. Entonces, saludos a todos los que nos ven y oramos para que el Señor les bendiga y el Señor nos hable en esta mañana. Tercera carta de Juan, estamos llegando al final del Nuevo Testamento y ha sido una bendición a través de este tiempo el poder estudiar el Nuevo Testamento a través de este tiempo, a través de estas diferentes cartas que hemos estudiado. Y Tercera de Juan es una carta, una de las más cortas, no es la más corta, segunda es más corta, pero es una de las epístolas que a veces se deja de lado por el hecho del volumen. Por eso no debe ser tan importante porque tiene apenas 15 versículos. Pero en realidad aquí hay mucha sustancia, mucha magnitud en cuanto a la enseñanza que Juan nos da en esta carta. A veces uno le gustaría saber cómo se manejaban los asuntos en la iglesia del primer siglo. Tiene el libro de Hechos, pero también tiene estas cartas que nos enseñan acerca de cómo se trataban algunas situaciones dentro de la iglesia en el primer siglo. Y ese debe ser nuestro patrón, ese debe ser nuestra norma.
La escritura, la que nos debe a nosotros enseñar de cómo hacer, no como a veces algunas personas, de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a el mundo en el que están viviendo, tratan a veces los problemas o las diferentes situaciones en la iglesia, pero debemos hacerlo en función de lo que la escritura nos dice. Entonces, llegamos aquí a este libro de Tercera de Juan, que es uno de los últimos libros que escribió Juan. El Evangelio de Juan, Apocalipsis, y luego están las tres cartas que él escribe, y probablemente esta es la última que él escribe. Acuérdense, Juan fue llevado a la isla de Patmos, donde él va a recibir la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el libro de Apocalipsis. Luego va a ser regresado otra vez y va a terminar ahí su vida en Éfeso, ministrando ahí en esa ciudad de Éfeso. Y es desde este lugar es en donde él probablemente escribe estas cartas para los creyentes. Cuando él fallece, cuando él parte con el Señor, Policarpo toma la iglesia y comienza a dirigir la iglesia en Éfeso. Y ahora aquí un anciano, fíjense, vamos a leer el versículo 1, el anciano aquí, y me gusta la relación que hace Juan aquí en el hecho de no ponerse un título mayor. Como hoy día algunos hablan de apóstoles, hablan de reverendos, se hablan de eso. Él dice, yo soy anciano. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 5, también enseña lo mismo. Y dice, les escribo yo, anciano, a los ancianos juntamente con ellos. O sea, a veces hay un estatus, a veces en la iglesia que no ha sido dado por Dios, sino es por el hombre, por el hecho de tratar de mantener una posición o de querer demostrar algo. Pero Juan dice sencillamente el anciano, y este anciano le está escribiendo a Gallo. Gallo es uno de los personajes que se mencionan en esta. Hay tres personajes que son mencionados aquí, tres hombres, y vamos a ver qué podemos aprender de ellos. Dice, a quien amo en la verdad. Entonces Juan se refiere en esta carta, como lo hizo en la carta anterior, a la que va dirigida a la dama elegida, a la señora elegida, como el anciano, y puede ser una referencia tanto a su edad o también a su cargo, a su posición que él tenía dentro de la iglesia. Lo que sí sabemos es que Juan andaba bordeando los 90 años o más. Entonces, no es de extrañarse que le gustara escribir a Juan cartitas pequeñas. No sé, alguien a los 90 años, ¿verdad? No iba a invertir tanto tiempo para a lo mejor escribir, entonces iba a ser lo más breve posible. Entonces aquí Juan comienza a escribir a estos hombres de la iglesia, a estos líderes jóvenes de la iglesia que estaban ahora llevando a cabo el ministerio. Y es por eso tan importante que mantengamos siempre el estándar de cómo queremos que los futuros hombres, los futuros líderes de las congregaciones lleven el ministerio. Y aquí él habla acerca de mantenerse en la verdad, mantenerse en la palabra de Dios. Yo creo que una de las preocupaciones que Juan tenía y que los pastores deben tener es esa, que no tanto que los líderes sean exitosos, sino que los líderes se mantengan fieles. ¿En qué? En enseñar la palabra, en mantenerse en estos principios. Ahora, en las escrituras hay tres hombres que se conocen y se les llama con este nombre Gallo, que dicho sea de paso era un nombre muy común en el imperio romano. En Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 14, habla de un gallo ahí que bautizó el apóstol, ¿ya? Luego en Hechos 19, 29 también hay un gallo, pero que es de Macedonia. Y luego en Hechos 24 hay otro hombre llamado Gallo, que es de Derbe aquí. Para poder identificarlo, ya, en uno de estos no estamos seguros cuál de estos puede ser. Pero aquí algunos piensan, y según la tradición temprana de la iglesia, dicen que este Gallo en particular, esta persona llamada Gallo en particular, fue enviada por Juan para supervisar una iglesia en Pérgamo. ¿Ya? Y esto tiene sentido. Pérgamo está muy cerca de Éfeso, no está tan distante aquí.
Y fíjate, nos dice que este hombre era un hermano amado en la iglesia. De hecho, Juan lo llama amado 4 veces en esta epístola, versículo 1, versículo 2, versículo 5 y versículo 11. O sea, Juan está hablando de alguien que él conocía y amaba en el Señor. Y una cosa importante, si usted o yo somos creyentes fieles en el Señor y hacemos lo que el Señor nos ha llamado a hacer, vamos a ser objeto del amor de otros. Vamos a ser amados por otros en nuestra fidelidad a Dios. Y dice Juan aquí, a quien amo en la verdad. Un hombre que se mantuvo firme en la verdad. Era este Gayo al que Juan le está escribiendo aquí, una carta muy personal. Y eso yo creo que es importante aquí para mantenerlo dentro del contexto. Está hablándole y escribiéndole a este hombre, cómo él debe conducirse en cierta situación, va a hablar acerca del testimonio de este hombre y del carácter que tiene este hombre, y le va a mostrar un carácter bueno y un carácter malo en esta carta y cómo debe él actuar. Y nos dice aquí que este Gayo era un hombre que se mantuvo firme en la verdad. Y no solo firme en la verdad, sino por la verdad se mantuvo firme. Y a la vez trabajó para la verdad. Entonces aquí estamos hablando de que un hombre era este hombre, Gayo era un hombre que no solamente creía y decía creer en la verdad, sino que actuaba en la verdad, actuaba en amor. Testimonio de su vida diaria. Todo lo que él hacía estaba mostrando lo que él creía, en quién él creía, por quién él vivía y para qué él vivía aquí. Yo creo que eso es importante para nosotros hoy día, en este tiempo. Entonces, si queremos actuar correctamente, entonces necesitamos pensar correctamente. Debemos pensar y debemos tener la verdad en nuestros corazones. Entonces, fíjate, Juan aquí nos describe un poco el carácter de este hombre, un hombre amado, amado por él, que estaba en la verdad. Dice versículo 2, amado, dice, yo deseo que tú seas prosperado aquí. Y la idea aquí de este prosperado, de que lamentablemente se ha tomado esto como una promesa, y estos maestros a veces de este movimiento de fe y de prosperidad lo usan como el texto de prueba de que Dios quiere que todos sean prosperados. Pero en realidad aquí la palabra para prosperado literalmente aquí significa tener un buen viaje, que te vaya bien. Espero que te esté yendo bien aquí. Entonces, lamentablemente, a veces se ha llevado a extremos esta idea de la prosperidad, que todos tienen que ser prósperos, que todos tienen que ser ricos y que todos tienen que tener salud. Pero vamos a ver, primero esto Juan se está dirigiendo a Gayo. Esto no es una promesa para todos. Ahora Dios quiere bendecirnos a todos, sí, vamos a ver eso. Pero aquí dice Juan, yo deseo que tú seas prosperado. O sea, en otras palabras, Juan le va a decir, le está diciendo a Gayo, yo quiero que tú seas prosperado, o sea, que tu vida sea una vida balanceada en todas las cosas, dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces la gente dice, ve, ahí está, pastor, ahí hay una garantía de riqueza perpetua, hay una garantía de salud perfecta, que nunca nos vamos a enfermar y que siempre vamos a ser ricos. Entonces la gente sale a buscar la prosperidad aquí. Y ahí está esta famosa doctrina hoy día, la teología de la prosperidad. Diciendo aquí como que no, ahí que tú seas prosperado en todo, quiere decir que tú debes tener una mejor casa, un auto de último modelo, el traje más caro, los mejores zapatos italianos y muchos dólares en tus bolsillos. Bueno, ojalá dijera eso, ojalá fuera eso así, pero no lo es. No dice eso ahí. Más bien dice, espero que te vaya bien en todas las cosas. Es un simple saludo. Pero de esto han formado una doctrina. Ahora, somos hijos de Dios y tenemos esa confianza. Dios quiere que tengamos lo mejor. Dios quiere que prosperemos, sí. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué entonces no todos somos ricos? ¿Por qué entonces no todos somos personas sanas? A veces hay personas que se enferman, a veces nos enfermamos.
Entonces, como hijos de Dios, Él nunca nos va a dar algo que no sea bueno para nosotros. Es como si un niño le pide a usted un revólver de verdad y usted le va a comprar un revólver y se lo va a dar cargado. Obviamente nunca va a hacer eso. Entonces hay personas que a veces la prosperidad sería como darle un revólver cargado. Se van a autodestruir, van a arruinar su vida. Y lamentablemente en el ministerio uno puede ver esto. Muchos líderes que han tenido éxito en el ministerio se han arruinado. Han dejado un muy mal testimonio. Y no vamos a nombrar personas porque no viene al caso, pero uno lo puede ver aquí. Y la razón es porque cuando comienza este punto de la prosperidad, entre comillas, el éxito en el ministerio, las riquezas y todo lo demás se olvidan por completo de Dios. Ya no dependen de Dios. Yo creo que este coronavirus, ¿ya?, ha traído a muchos ministros a reexaminar su vida, de cómo están viviendo su vida, de cómo ellos están confiando en el Señor o no, si realmente lo están haciendo en Él aquí. Y dejan de confiar en la palabra de Dios, dejan de confiar en Dios, dejan de confiar en las promesas que Dios da. Entonces hay que tener cuidado aquí. Y fíjate aquí, Él nos muestra de una manera, ¿ya?, que realmente se puede prosperar, porque tiene que haber un balance en esto. No estoy diciendo que todos los cristianos van a ser pobres y que van a ir a vivir ahí bajo el puente El Virilla, pero tampoco estoy diciendo que todos los hermanos van a ser ricos y van a vivir en una mansión allá en Escazú. Lo que estoy diciendo es que cada uno debe entender que hay una vida que debe vivirse y debe ser una vida balanceada. Y Dios nos da el principio. Dios nos da la manera en que debe ser. En esta condición de salud, tanto física como material, pero espiritual en nuestra alma. Fíjate lo que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 5. Segunda de Crónicas 26, 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Y en los días que dice buscó a Jehová, Él le prosperó. Dios le prosperó. En Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Todas las cosas. Entonces, necesitamos primero ponerlo primero. ¿Y qué es lo primero? Prospera tu alma. Busca a Dios. Busca a Dios. Y confía en el Señor. Y deja que el Señor vaya haciendo lo que tenga que hacer en tu vida. Y esta promesa de prosperidad va a venir, sí, al destino final. Ese es el destino final. Vamos a ser realmente prósperos, bendecidos, cuando estemos en la presencia del Señor. Pero a veces Dios puede permitir que usted o yo o cualquiera pueda pasar por necesidad, ya sea material, a veces o física. Y la razón es porque a veces Dios quiere trabajar en lo eterno, en nuestra vida. Nuestra prosperidad y nuestra salud en la escala eterna, no solamente aquí en lo material, no solamente aquí en lo físico, sino más allá. Entonces, busquemos lo mejor de Dios. A veces no estamos buscando lo mejor de Dios y por eso a veces estamos frustrados y no logramos nunca nada. Debemos considerar eso aquí. Debemos caminar en fe, en los principios de Dios y ver cómo Dios va bendiciendo tu vida. Va prosperando tu vida poco a poco, según su voluntad aquí. Y no uses este pasaje ya como diciendo, no, es que Dios dice que yo tengo que ser próspero en todo y lo voy a usar para lograr cualquier tipo de comodidad. No, porque no enseña eso. Que te vaya bien en tu vida. Y tu vida te va a ir bien en la medida en que tú tengas claras tus prioridades. ¿Y cuáles son las prioridades? Busca primero el reino de Dios y tu justicia. Deleítate en Él y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ese es el principio, primero en Él y luego viene lo demás. Ahora, si Dios me va a hacer rico materialmente,
Eso no se compara a las riquezas eternas que el Señor tiene para nosotros en los cielos. Entonces hoy día toda la gente escucha prosperidad, prosperidad. Y hoy día toda la gente está buscando eso. Por eso muchos son engañados. ¿Por qué? Porque la avaricia del hombre los lleva a eso. Entonces, claro, yo te digo, vas a ser próspero y la manera de ser próspero es siembra en mi ministerio. Siembra en este ministerio. Entonces Dios te va a devolver y te va a multiplicar más de lo que das. El negocio. ¿Ves? El problema es que eso no es así, lamentablemente. Vea lo que dice el versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Entonces es bueno poseer la verdad, pero mejor aún es manifestar la verdad en nuestra vida, en la manera en que usted vive. No solamente tomar la verdad, asirse de la verdad, sino dejar que la verdad nos tome a nosotros también para poder vivir. La gente prefiere un sermón, ver un sermón antes que oírlo. Y lamentablemente hoy día mucho de lo que oímos no es consecuente como vivimos. No es consecuente con la verdad. Y hablamos de la palabra de Dios como la palabra de Dios inspirada. Mucha gente habla acerca de esto. Dice, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, pero no creo que esto realmente haya pasado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces debemos vivir la verdad, debemos entregar nuestra vida a Dios y comenzar a caminar en obediencia a Dios. Una vida centrada en Él, una vida que glorifica a Dios. Una vida santa. Una vida que realmente cuenta para Dios aquí. Fíjate, nos dice aquí que Juan se regocijó cuando vinieron los hermanos, habían ido hermanos allá y dieron testimonio de Gallo. O sea, estas personas vieron lo que este hombre estaba haciendo, la manera en que este hombre estaba viviendo. Y este es el juicio que ellos habían formado de él. O sea, vieron a este hombre, cuando vieron a este hombre, yo creo que ellos debieron haber visto más de Cristo, más que Gallo en él. Y por eso está Juan aquí regocijándose. Y esto es todo lo que cada creyente debe proyectar. Ser más y más semejantes a Cristo. ¿De qué manera? Más cálido, acogedor, sencillo, generoso. Porque así era este hombre. Perdón, así era este hombre. Entonces la pregunta es para nosotros, ¿qué ve la gente cuando nos ven? A personas más sencillas, generosos. ¿Qué es lo que ellos están viendo en nuestra vida? Este es el testimonio que ellos vieron en la vida de este hombre. Fíjate aquí, la verdad era la referencia aquí a la doctrina o a las enseñanzas de los apóstoles. Andar en verdad. No era un asunto solo de referencia a una verdad, sino esto se estaba refiriendo a una conducta. Entonces cada creyente debe vivir en esa verdad. Ese debe ser el pensamiento. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Viviendo en luz? ¿En la luz de Dios? ¿O no viviendo en luz? Esa es la máxima. ¿Qué es lo que identifica a un cristiano? Es esto. Andando, caminando, viviendo la verdad, viviendo en luz, o no estás viviendo en luz. Y esta es la evidencia que nos va a llevar a nosotros a mostrar una ética correcta. Un amor hacia los hermanos de la fe en Cristo Jesús como Dios quiere. Entonces fíjate aquí, estos hombres llegaron aquí donde este Gallo y este los trató como hombres, como siervos del Señor, como personas que habían salido a predicar la palabra de Dios y fue de testimonio para ellos. Ahora, obviamente Gallo aquí tenía un discernimiento espiritual bastante desarrollado para saber quién caminaba en la verdad y quién no. Por eso recibía a los creyentes y genuinos y también podía distinguir a quienes no eran. Y vea lo que dice Juan en verso 4.
No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos anden en la verdad. O sea, significa más que vivir con una conducta correcta. La alegría aquí de este hombre Juan es sencillamente esto, ver la verdad del Evangelio reflejada en las vidas de las personas y que estas personas a las que él probablemente fueron discípulos de él o fueron llevados al Señor por medio de él, puedan caminar de esa manera. Esta es la alegría. Andar consistentes con la verdad que crees. ¿Cómo estás caminando? Si tú has caído, bueno, entonces camina de acuerdo a ello. Y mucha gente camina así, si tú crees que has caído. Pero también si crees que eres un hijo de Dios, ¿cómo estás caminando? Bueno, camina de esa manera, como un hijo de Dios, como un hijo del cielo. Si crees que has sido perdonado, bueno, entonces camina como alguien que ha sido perdonado. Deja de caminar como, ay, no lo sé, quién sabe, no, si has sido perdonado, camina de esa manera aquí. Una manera real y genuina, sin ocultar nada, sin falsedad. Ah, no, hay cosas que yo guardo para mí. No, camina en la verdad. Y Juan dice, no tengo mayor gozo que este. Yo creo que ese debe ser el mayor gozo y la mayor alegría de un pastor, que aquellas personas que está guiando al Señor están caminando en la verdad, manteniéndose firme en la verdad. Ahora fíjate, versículos 5 al 8, vienen estos ejemplos y aprendiendo de buenos y malos ejemplos. Gallo es un buen ejemplo aquí. Dice de él, versículo 5, amado, fielmente te conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. O sea, en otras palabras, está elogiando aquí Juan a este gallo por su hospitalidad. Dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces fíjate, su conducta aquí estaba acorde con su doctrina. Y eso es muy bueno cuando ocurre. Debiera ser siempre así. Y aquí está el cumplido. Fíjate el cumplido que hace. Te conduce fielmente. Entonces, sea lo que nosotros hemos sido llamados a hacer, debemos hacerlo fielmente. Fielmente. No debe haber excusa. Dios me llamó a hacer, ah, sí, pero no. No, usted debe hacerlo fielmente. El buen siervo es el que es fiel. No es el que logra construir un imperio, no es el que logra construir una catedral, sino es el que es fiel. ¿Quieres ser un buen siervo? Sé fiel. Bien, mi buen siervo y fiel, dice el Señor en Mateo capítulo 25, versículo 21, aquí. Y nos dice Juan que este gallo era un hombre hospitalario. La hospitalidad era algo muy importante en el Nuevo Testamento. De hecho, cuando usted era hospitalario con alguien, se estaba diciendo, el mismo Señor Jesucristo, dice Mateo 25, 40, conmigo lo fueron. Si hospedaste a alguien, hospedaste, es como que si hospedaras al Señor. Y también lo contrario, si no lo haces, es como que no me hubieras hospedado a mí. Mateo 25, 45. Y muchos sin saberlo, dice Hebreos 13, 2, han hospedado ángeles. Han hospedado ángeles. Ahora, en ese tiempo era muy importante porque como hoy estamos viviendo en un mundo que es un poquito diferente en cuanto a comodidad, en ese tiempo no habían hoteles ni nada de ese tipo de cosas como un Cibeles Resort donde puedan estar y quedarse ahí y los hermanos que nos visitan. En ese tiempo, ir a un hotel, por llamarlo así, era ir a un lugar en donde iba a encontrar una cama de pulgas. ¿Ya? Algo muy inmoral y todo lo demás. Entonces era bien visto que los hermanos fueran hospedadores.
Y nosotros vemos que personas hospedaron a Jesús muchas veces. Marta, María, ¿ya? Otros, Pedro, su familia. Entonces vemos que era parte de eso. Ahora, dice aquí, estos hombres, en versículo 5 dice, amado, fielmente te conduces cuanto prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, a los cuales, dice, han dado, dice, testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos. Y aquí la idea de encaminarlos no es que yo te llevo y te dejo en la puerta para que te vayas. No, aquí la idea de encaminarlos es proveerles para su viaje. Y dice, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Entonces hay una recompensa al involucrarse en esto. Y la bondad de Gallo era conocida por toda la iglesia. Todos hablaban de él, de que era un hombre que proveía para los viajes de estos hombres que andaban predicando el evangelio en forma itinerante, por todas partes aquí. Un hombre que estaba aquí, siempre dispuesto para eso. ¿Y qué tan importante era esto que hoy día usted ve el registro de Gallo aquí, en la escritura? ¿Por qué? Por su testimonio y cómo fue él, con un corazón abierto, así como fue su hogar, así también era su corazón para esta gente, para estos cristianos que andaban ministrando por todas partes, en donde generalmente ellos iban a depender de la hospitalidad, de la generosidad, de la bondad y el amor de otros cristianos, aquí. Fíjate, Juan sabía que cuando los cristianos atendían a aquellos que luchaban por la verdad, se convertían en estos, ¿ya? En estos hombres que cooperaban con la verdad. O sea, eran parte de esto. A veces usted dice, ¿cómo puedo yo apoyar en el ministerio? ¿Cómo puedo ayudar en el ministerio? Bueno, de esta manera. Dios siempre va a recompensar las buenas acciones. Dios siempre lo va a hacer. Fíjate, en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículos 10 hasta el 17, ¿se acuerdan? Pablo estaba en la cárcel y daba gracias a los creyentes y les escribe ahí y les dice, gracias porque ustedes me están ayudando. Han reavivado su cuidado de mí enviando ofrendas. Están solícitos por ayudarme. No lo habían hecho antes porque les faltaba la oportunidad, pero ahora lo están haciendo. Pero ¿qué es lo interesante que Pablo dice? En el versículo 17, Pablo dice, no es que busque dádivas, no es que Pablo andaba una monedita, si quieren que este ministerio siga, ofrenden. No, Pablo no estaba buscando eso, Pablo no enseñaba de esa manera. Pero lo que Pablo dice no es que busque la dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Fíjate, Pablo estaba declarando aquí que el fruto de su ministerio iba a ir a la cuenta de estas personas que estaban haciendo posible que él llevara el ministerio, que él llevara la palabra, de estas personas que estaban apoyando al apóstol Pablo. Entonces, es lo que él está diciendo, nada más. Entonces, Pablo tenía esta confianza. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sin embargo, dice, hiciste lo imposible y me ayudaron en medio de mis tribulaciones, en medio de la necesidad. Y no es que he aprendido a tener y a no tener, dice Pablo. Vida práctica, vida sencilla. Pero también les dice, ay, no lo hagan. Lo están haciendo y quiero que ustedes lo hagan porque estoy buscando fruto que abunde en vuestra cuenta. Por eso, ¿acuerdan cuando hemos estudiado, dice que usted no se puede llevar nada aquí, pero puede enviar allá? Bueno, cuando usted está apoyando a este tipo de personas. Y la razón nos dice el versículo 7. Nos dice el versículo 7, porque ellos salieron, dice, estos hombres que salieron a predicar por el amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. ¿Será que aquí hay un principio? Se fueron primero confiando en Dios y sin pedirle nada a los gentiles, nada a los no creyentes. O sea, en otras palabras,
No iban a recibir ni a aceptar el apoyo de los no creyentes. Y Juan los elogia por esto. Ahora, personalmente creo que la iglesia debe tener mucho cuidado en buscar el apoyo en el mundo. Debe tener mucho cuidado. Y lo mejor es que si usted va a traer a alguien no creyente, es mejor que esa persona no creyente no dé cuando se recibe la ofrenda. No dé cuando se recibe la ofrenda. Sino que venga y disfrute como invitado. Pero debemos tener en cuenta eso aquí. Entonces, si hay alguien que no es creyente para ese servicio, para la ofrenda, eso no es para usted. No es parte de eso. Eso es para los que han creído en Cristo Jesús, para los que confían en el Señor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que van como una limosna. Y de hecho es más, hay muchos cristianos hoy día que dan limosnas en la iglesia. ¿Ya? Como un favor. No, Pablo dice, hey, esto es para bendición de ustedes. Y Juan dice, estas personas salieron confiando en el Señor. No recibieron nada de los gentiles aquí. ¿Cuál es el propósito? Recibir su recompensa. ¿En qué? En aquellos ministerios en donde usted está ofrendando, está dando, aquellos ministerios que son fructíferos. Es una inversión lo que usted está haciendo, una inversión espiritual. No una inversión de, di 1,000 y entonces, pastor, ¿cuándo me va a llegar el cheque de los 10,000? No te va a llegar porque lo está mandando arriba. No aquí. Fíjate, los cristianos aquí deben estar considerando esto siempre, que están haciendo algo. ¿Qué es lo que están haciendo para ayudar a extender, a expandir el Evangelio? ¿De qué manera lo están haciendo? Y hoy día, más que nunca, el Evangelio está siendo predicado por internet, por las redes. Pero también hay otras formas de poder hacerlo. ¿De qué manera podemos nosotros ayudar? Eso es algo muy importante. La iglesia no tiene que ir a pedirle al mundo. Dios no nos mandó a eso. Dios nos mandó a despojar al mundo para que tengan para ustedes. No, sencillamente a confiar en Él. Y los hermanos, los que son de la familia del Señor, van a dar libremente, como ellos propusieron en su corazón, de acuerdo a como Dios les haya bendecido. Pero eso es algo que usted y el Señor. Y yo sé, hay gente que dice, y lamentablemente hay algunos que se aprovechan, lo sabemos. Pero entonces, ora al Señor para que Dios le dé sabiduría en donde debe dar. Donde realmente Dios está bendiciendo aquí. Sobre todo a aquellos que están haciendo la obra del Señor de una manera digna, de servicio de Dios, no de otra forma. Entonces, Dios llama a cada uno de nosotros a tomar parte de la gran comisión, cada uno de nosotros. El asunto es, hay algunos que van a ir, hay otros que van a ayudar, pero todos tienen parte. Van a ayudar a que otros puedan ir y hacer. Bueno, esto es lo que Juan dice. Gallo es esta persona que está ayudando a estos hombres a que continúen llevando el Evangelio. Acuérdate, hay 3 pruebas que uno debe mirar: la doctrinal, la moral, la social. Velos cómo están ellos, cómo están viviendo en su moral, en su conducta, en su integridad, en lo que ellos creen. Si estas personas son luz, entonces puedes ayudar aquí. Y Gallo lo hizo fielmente, dice, y salieron confiando en el nombre de él, en el nombre de Jehová, de Dios, confiando en él. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces, ¿por qué Gallo ayudaba a estas personas? Primero, porque los amaba. Segundo, porque quería participar en su ministerio de esta manera. Y tercero, porque él quería contribuir al avance
de la verdad. Aquí. Entonces Juan le dice a estas personas que salieron a predicar el Evangelio de esta manera, debemos ayudarlos. Debemos ayudarlos. Hacer todo lo posible para poder ayudarle a estas personas con lo que Dios nos ha dado. Sea mucho, sea poco. ¿Ya? A veces la gente siempre tiene esta tendencia en que somos pobres. ¿Se acuerdan la viuda que dio la blanquita? Tiene que ver con el corazón, no con la cantidad. No con la cantidad. Algunos van a dar una blanquita, y otros van a dar un salario, dependiendo de la moneda. Porque cada uno debe dar conforme ha prosperado y conforme lo que Dios ha puesto en su corazón. Entonces hay gente que dice, yo no puedo predicar. Bueno, puedes ayudar a que otro lo haga. Pero eso es algo que Dios tiene que trabajar en ti. Entonces vea, este gallo es una persona increíble. ¿Quiere conocer a santos de la iglesia? Bueno, aquí vea uno. Este era un hombre que estaba en esta iglesia y era de bendición. Y ojalá todos fueran gallos. Vea lo que dice el versículo 9 a 11. Nos da aquí el ejemplo de un hombre que obviamente no se debe seguir. Un mal ejemplo. Estos son los tipos de personas con los cuales las iglesias pueden vivir perfectamente. Sin ellos, la iglesia puede vivir. Pero nunca pueden faltar los gallos ni los demetrios. Pero sí los diótrefes. Nadie los va a extrañar. Vea lo que dice. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el nombre Diótrefes, fíjate, es interesante porque quiere decir alguien que es nutrido por Zeus o amamantado por Zeus. Ya, este es el nombre aquí. Es la única vez que se menciona este nombre en el Nuevo Testamento, aquí. Y se menciona mal, como un mal ejemplo. Al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, fíjate. Cualquier, llamémosle coincidencia con la realidad, es eso, es una coincidencia nada más. Cualquier parecido es sencillamente una coincidencia. Dice, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, ¿se acuerdan ustedes cómo le decían a Juan? Hijo del trueno. Hijo, me imagino este hijo del trueno cuando fuera a ver allá a este. Si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. O sea, Diótrefes es el ejemplo vivo de un hombre que le gusta la preeminencia. De este está hablando aquí. Y se va a oponer a la autoridad. Diótrefes era el que quería ser el jefe en la iglesia. Ser el primero, dice aquí. Acuérdense que nos dice Colosenses 1:18 que el único preeminente en la iglesia es Cristo. Nadie más. Entonces cuando la gente dice, oh, yo el eminente, no, es Cristo. Juan 3:30 dice que es necesario que yo mengüe, me humille y Él crezca. Marcos, el capítulo 10, versículo 35 al 45, nos da ahí una lección de todo lo que este hombre no estaba haciendo. ¿Y cuál es la lección? Estas personas, los discípulos le estaban pidiendo, ¿se acuerdan? Los hijos de Zebedeo le estaban pidiendo a Jesús ser uno sentado a la derecha y otro a la izquierda. Eso no es dado por mí. Del bautismo con el que yo soy bautizado, seré bautizado. ¿Creen eso? Sí, dijeron. ¿Ya? Y luego los demás también se sintieron, se molestaron con ellos, porque ellos también querían una posición. Entonces Jesús los llamó a ellos, nos dice Marcos, y les dice, hey, les voy a decir cómo es el asunto. Entre el mundo es así, pero en el reino de Dios es totalmente diferente. ¿Quieres ser el mayor? Tiene que ser el siervo de todos. ¿Quieres hacerse grande entre los hombres? Sirve a los demás. ¿Y cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el parámetro? Jesús dice
En versículo 45, porque el Hijo del Hombre, de Marcos 10, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, Diótrefes está haciendo completamente lo contrario a lo que Jesús enseñó. Él está teniendo y tratando de tener el señorío sobre la gente. Mateo 23, versículos del 1 al 12, Jesús también advierte de estas personas. Aquellas personas que les gustan los primeros asientos, aquellas personas estos fariseos que les gusta que le digan rabí, rabí. Hoy día hay algunos que les gusta que le digan apóstol, apóstol. No me diga pastor, dígame apóstol. ¿Ya? Dígame reverendo. Jesús dice, cuidado con estas personas. Cuidado con estas personas. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Yo creo que es un buen parámetro para medir el liderazgo. ¿Estás siendo siervo? Porque ahí es donde realmente hay. El siervo o el líder debe ser siervo. Servir a todos. Porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será exaltado. Está el principio. Entonces, claro, Diótrefes aquí está enseñando esto. Pero no fue algo extraño a los discípulos. Ellos mismos luchaban por esto. ¿Por quién era el mayor? Aquí. Entonces, no pensemos que nosotros estamos libres de eso. Pues somos carne todavía. Y debemos mantener el balance, el equilibrio, entender que Dios nos ha llamado. Debe haber liderazgo. Nadie pone en duda eso porque la Escritura los enseña. Pero, ¿cómo debe comportarse el liderazgo? Primero, entendiendo que la iglesia que el Señor lo ha llamado a apacentar es de Él. ¿De quién? De Cristo. Y debemos cuidarla, no por fuerza, no por ganancia, sino voluntariamente. Por eso el servicio a Dios es un llamado, pero tú tienes que responder a ese llamado y debe ser voluntario. Y Dios se encarga del resto. No por ganancias deshonestas, dice Pedro, en primera de Pedro, en capítulo 5, versículos 2 y 3. No como teniendo señorío sobre ellos, sino siendo ejemplo a la grey. Entonces vea las características de este hombre, Diótrefes. Amaba la preeminencia. Ese es el pecado desde el principio, como el original. ¿Qué dijo Satanás en el libro de Isaías 14:14? Subiré, seré como el Altísimo. Hay muchos hoy día que la iglesia se cree en el Altísimo, de que la gente tiene que rendirle pleitesía. Lo opuesto a la naturaleza de Cristo, que se humilló hasta lo sumo. Salmo 75:6 nos dice que la promoción viene del Señor. No la busques. Ay, voy a hacer esto para que me promuevan. No, el Señor te va a levantar cuando sea tiempo. Nos dice que este hombre no recibía a Juan ni a su autoridad o lo que él representaba a la iglesia. Era el último apóstol que estaba quedando. Pero él no lo reconocía. Él estaba haciendo ahí contra ellos, hablando palabras y murmurando en contra de ellos. Palabras maliciosas, malvadas, hirientes, malintencionadas. Aquí. No recibía a los hermanos que viajaban. Y es más, nos dice que excomulgaba a los que lo hacían. Entonces, una de las cosas que uno puede ver y es triste, es que hay personas, algunos, ¿ya?, que están engañados, que piensan que Dios los ha llamado a hablar palabras maliciosas en contra de los verdaderos hombres de Dios. No, ese es mi llamado. Hablar mal, ¿ya?, de los que Dios está usando. ¿Quién es? ¿Es tu criado? ¿No es tu criado? ¿Por qué juzgas al criado ajeno? Dice Pablo en Romanos. Uy, no, pero la gente toma esa posición. Y comienzan a hablar aquí. Y aquí este hombre comenzó a hablar en contra de Juan y de todo lo que Juan representa. Era soberbio. No recibía a los apóstoles. Él se creía que era el dueño. Era como el Kiko. Yo soy el dueño de la bola y yo me la llevo cuando quiero y dejo jugar a quien yo quiero. Hoy día hay muchos así. ¿Ya? Si no estás de acuerdo con ellos, chao. Pum. Lejos.
¿Quién te dio esa autoridad? Esa autoridad no la dio nadie al Cristo. Cristo no se la ha dado a nadie. Es Él. Hay liderazgo, sí. O lo respetamos, sí. Pero de acuerdo a los principios. Si no estás actuando como enseña el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4, entonces tu liderazgo no es un liderazgo real que venga de Dios. Es de tu carne. No hay persona que Dios le haya puesto para tener el control, el dominio y para decir quién sí, quién no. Dios nos ha puesto para cuidar y servir a los demás. Entonces, este es un mal ejemplo aquí. Entonces, imagínate, Juan le dice, no te voy a decir todo lo que tenga que decir, te lo voy a decir personalmente. Así que voy a llegar ahí. ¿Ya? Entonces, Gallo un buen ejemplo, Diótrefes un mal ejemplo. Y por eso le dice, imita lo bueno. En el versículo 11, aquí. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. O sea, Juan le dice, no importa lo que éste te haga, tú no actúes como él. O trates de vengarte, no, haz lo bueno. Vence el bien, vence el mal con el bien. Compórtate como Cristo. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y ahora nos da el testimonio aquí de este hombre, Demetrio. Dice, todos dan testimonio de Demetrio. Un nombre griego aquí de alguien que era usado por Dios. Y aún la verdad misma, dice, y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Entonces Juan le dice, Gallo, no sigas lo malo, sigue los buenos ejemplos. Entonces en la iglesia siempre van a haber personas con malos ejemplos o personas que son buenos ejemplos. Debemos abrir nuestros ojos y ver cuáles son. Y sigue los buenos ejemplos. Hombres que atestiguen con sus vidas la piedad, la justicia, la misericordia, la gracia. Aquí. Entonces hay un solo versículo que nos habla de Demetrio. Y vea el carácter que nos muestra de este hombre. Un carácter cristiano de esta persona. Fíjate, primero nos dice que tenía buen testimonio, o sea, buena reputación. Su vida fue un testimonio para Jesucristo. Ahora, hay mucha gente que quiere ser testimonio para Jesús, pero testimonio aparte del poder del Espíritu Santo. Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. La palabra testigo es mártir. ¿Quieres ser un testigo? Necesitas recibir el poder real, genuino del Espíritu Santo. Y este hombre era entonces, no solamente que tenía un buen testimonio, sino que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y ahí vemos el principio. Hechos capítulo 6. Busquen personas de buena reputación, llenos del Espíritu y sabiduría. Este hombre los tenía aquí. Era un hombre que se contrastaba aquí con Diótrefes. Totalmente. Él era de la verdad. Y Juan en el versículo 4 nos dijo, no tengo mayor gozo que que el oír que mis hijos andan en la verdad. O sea, en otras palabras, Juan tiene un registro de que estaba este Demetrio caminando en la verdad. Entonces, en Romanos capítulo 14, versículo 7, nos dice esta verdad que lamentablemente olvidamos. Y esta es, porque ninguno de vosotros vive para sí mismo. O sea, el fin de nuestras vidas siempre está conectado con otras vidas. En otras palabras, un creyente nunca es una isla. Nunca es alguien que vive aislado. No somos de nosotros, vivimos, ¿ya? No para nosotros mismos. Aunque ustedes quieran, no, es que yo no quiero que nadie siga mi ejemplo o que nadie me vea como un ejemplo. No, la gente te va a ver porque nuestras vidas están siempre relacionadas con otro. Siempre va a haber alguien que te va a admirar y te va a tomar como un ejemplo. O a lo mejor no, ojalá que así sea, que sea un buen ejemplo y no un mal ejemplo. Los que somos papás debemos entender eso. Usted que tiene todavía niños pequeños, recuerde que detrás de usted está un hijo o una hija que lo está mirando y que está siguiendo sus pisadas. Y debemos ser buenos ejemplos.
Pablo dice, yo soy imitador de Cristo, sean imitadores de mí. Le dice a Timoteo, sé que ejemplo a los creyentes, le dice Pablo a Timoteo, como debe ser aquí. Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas, nos dice el libro de Hebreos. Jesús mismo dijo, yo les di ejemplo. En Juan capítulo 13, versículo 15, aquí. El ejemplo que Cristo nos dejó. Y ese es en el que debemos caminar. Entonces, debemos ser buenos ejemplos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano hay gente que nos va a mirar. Y sus propios hijos, ¿cómo quieren que sus hijos sean? Ahora pregúntense ustedes, ¿ha sido buen ejemplo? Si su hijo fuera adulto hoy, ¿cómo sería? ¿Dónde estaría? ¿Estaría siguiendo a Jesucristo? ¿Estaría amando a Dios y su palabra? ¿Estaría amando a la iglesia? ¿Cómo sería? Entonces debemos ser ese buen ejemplo. Entonces, pero también a la vez debemos aprender a elegir buenos ejemplos. ¿Cuál es su buen ejemplo? ¿A quién está siguiendo usted? Yo sé, la gente dice, yo solo a Cristo. Sí, pero ¿quién refleja más a Cristo? ¿Con quién usted se está relacionando? A ese es el ejemplo que debe seguir. A esa es la persona que debe imitar. Y termina aquí, Juan dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, le dice a Gallo, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. ¿Cuántos amigos tiene usted? Juan decía, hey, los amigos te saludan. La iglesia, que son mis amigos, te saludan. ¿Cuántos pastores dicen que el pastor no puede tener amigos? Increíble. ¿Ya? Y tratan de vivir la vida de Cristo. Ya no los llamo mis siervos, sino mis amigos, le dicen los discípulos. Tiene que tener. Y lo mismo cada creyente. Dice, saluda tú a los amigos. O sea, los amigos te saludan, pero tú saludas a los amigos. Sea recíproco. ¿Cuál es esa relación que usted tiene? Dice, y a cada uno en particular. Entonces Juan dice, tengo mucho que decirte, pero no lo voy a decir. Pero lo que dijo es suficiente. ¿Para qué? Para enseñarnos cómo se trataban algunos asuntos en la iglesia del primer siglo aquí. Entonces, voy a ir, voy a estar con ustedes, voy a tratar de llevarles la información correcta y voy a hablar con este hombre Diótrefes, que lo único que está haciendo es producir división en el cuerpo de Cristo. Fíjate, dice, bendición que nos da paz. La paz sobre Gallo, también sobre nosotros, en medio de los problemas. Aquí. A pesar de los kilómetros de distancia, Juan dice, hey, sigue siendo mi amigo. Sigue siendo mi amigo. Salúdense unos a otros. No, yo no te puedo saludar, pero tú saluda a tus amigos. Yo con mis amigos. No podemos hacer. Amigos son aquellas personas con las cuales tú comienzas a tener confianza, comienzas a tener comprensión y comienzas a preocuparte. Esos son amigos. Yo sí tengo amigos. No, ¿te preocupas? ¿Tienes comprensión para con ellos? ¿Tienes confianza? Tanto para contar como para que él te cuente a ti. Esos son amigos. Con el propósito de que los dos puedan ser edificados. ¿Cómo se cultiva la amistad? De esa manera. Conversando, comiendo juntos, paseando, participando en actividades. Es lo que debe ocurrir. La amistad no es algo que, ¿cuántos amigos tiene usted en la iglesia? Todos son mis amigos. Pero ¿sabe todo de todos? ¿Conoce todos? ¿Está hablando? ¿Se compromete? ¿Está preocupado? Uy, ¿qué le pasará? ¿Le faltará algo? ¿Podría ayudar? Amigos. La amistad es algo muy importante que debe existir y debe formarse en medio de esta relación en la iglesia. No la limite solo a venir a la iglesia local, sino úsela, desarrollela.
comparta con otros. Comparta con aquellas personas que usted está conociendo y profundice esa amistad. La paz sea contigo, dice. Estamos en conflictos hoy día. ¿Quiere paz? Bueno, Cristo es el príncipe de paz. Príncipe de paz. No hay otro. No hay. Usted puede estar atribulado hoy día, pero no puede faltarle paz en medio de la tribulación. ¿Por qué? Porque los recursos están dados por Jesucristo. ¿Tienes a Jesucristo? Tienes paz. No importa cómo arrecie la tempestad. La paz de Dios, pero también tiene otros hermanos que están orando por ti. La amistad también produce tranquilidad, porque sabes que hay personas que están ahí. Entonces, tercera carta de Juan, aquí. ¿Cómo oraba Juan por Gallo? ¿Por quién ora usted? ¿Ora usted por los hermanos para que también sean prosperados, bendecidos? ¿Cómo oraba Juan? Comienza a hacerlo. Comienza a hacerlo aquí. ¿Cuáles son sus amigos? Bueno, ¿cómo podría usted cultivar amistades con los que no conocemos? Ahorita está complicado, dicen, pero podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Podemos nosotros ir cultivando amistad y nuestra relación con otras personas. Sentirnos parte del cuerpo. A veces la gente dice, es que no me siento parte. ¿Cuándo ha dado el primer paso de ir y conocer a alguien más? Saludar a alguien más. Eso es muy importante. Entonces, oremos por Gaius y Demetrios en la iglesia. Que Dios levante muchos Gaius y muchos Demetrios, ¿ya?, en la iglesia. Y los Diótrefes ni aún se nombran en la congregación. ¿Ya? Que fíjense, no los comulgó Juan, no lo echó, pero los puso. Y dijo, ahí está, ustedes son cristianos maduros, ustedes deciden qué deben ahora hacer. En este punto aquí. Entonces, la próxima semana, Judas, si Dios lo permite. Ahí vamos a profundizar en estas iglesias emergentes que hoy día existen. Tanta falsa enseñanza que hoy día hay, tantos movimientos, ¿ya?, que existen hoy día, amigables, que lamentablemente dejan de lado la palabra. Oremos. Señor, gracias te damos por tu gran amor, por tu palabra. Ayúdanos a amarnos, a conocernos más profundamente, a crear lazos de amistad. Oramos, Señor, por nuestros hermanos. Oramos, Señor, para que nos ayudes a hacer un Gallo o un Demetrio en la congregación, que realmente traigamos unidad, bendición a otros, Señor, y no división, a no tomar una posición que tú no nos has llamado a tener, a ninguno de nosotros, no importa los años que lleven el ministerio, no importa las experiencias que pueda tener, pero solamente hay uno que es preeminente en la iglesia, y ese eres tú. Que nunca perdamos eso, Señor, de nuestro corazón, que lo saquemos de nuestro corazón o nuestra mente. Tú eres preeminente. Gracias por las bendiciones que tú nos das. Sabemos que tú eres el que provee y confiamos en ti, Señor. No queremos depender de nadie más que de ti, Señor. Tú eres nuestra ayuda y nuestra fortaleza. Provee, Señor, a nuestros hermanos y ayúdanos a nosotros, Señor, a ser sensibles como iglesia para también poder ayudarlos a ellos. Te pedimos, Señor, tu gracia, tu misericordia, y oramos, Señor, por Jennifer, para que, Señor, tú la toques ahora, Señor. Está en el hospital, complicada con el embarazo. Entonces, Señor, oramos para que tú obres ahí, en su vida, y que este momento, Señor, en el que está, tú puedas traer paz, pero también puedas traer convicción a su corazón, que tú realmente eres la única esperanza en todos los aspectos y en todas las áreas, Señor. Oramos por ella, te pedimos también por Mayela, Señor, para que tú la uses para poder compartir de ti a ella, Señor, más y más. Te damos gracias. Oramos por todos nuestros hermanos que han cumplido años, Señor, en este mes.
y en los meses pasados, Señor, para que tú les bendigas. Por Daniel, que cumplió 60 años, Señor, te bendícelo. Te damos gracias, Señor, y oramos. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, Daniel, bendiciones. ¿Ya? Hermanos, quiero darles algunos anuncios muy rápidos. No se olviden que al terminar el estudio va a comenzar la clase para los niños. Así que niños, ya no se desesperen. Papás, yo sé que los niños están, para que ya vamos a terminar, para que los niños ahí se conecten en el grupo verde. Déjame decirte algo, el jueves 23 y el viernes 24, no, perdón, sí, jueves 23 y viernes 24 vamos a tener recolección de víveres otra vez, entre las 4 y las 6 de la tarde, jueves 23 y viernes 24. Entonces, si tienes víveres, puedes traerlos y va a haber alguien aquí para recibirlos. Lo mismo, si quieres ayudar para apoyar a algunas familias, también lo puedes hacer a través de ofrendas, ¿ya? De transferencias. Lo importante es que pongas que es para ayuda de las familias y nosotros vamos a usar en comprar víveres. También esto lo vamos a hacer el 29 y el 30, el miércoles 29 y el jueves 30 vamos a estar recibiendo víveres. Entonces, jueves 23, viernes 24, miércoles 29 y jueves 30, de 4 a 6 de la tarde se va a estar recibiendo víveres. El próximo sábado vamos a tener reunión Hombres Zoom, ¿ya? Hombres Zoom a las 3:30 para que te conectes e invites a otros también a ser parte de esto. Y no olvidemos de que las ofrendas, ya que ustedes dan, ya están comprometidos ustedes con el Señor, solamente a través de transferencias. Y ahí va a aparecer el número ahí por el cual ustedes lo pueden hacer. No se olviden de estar orando. Y también jueves continuamos con Eclesiastés, capítulo 6. Jueves, capítulo 6. Y el domingo comenzamos con el libro de Judas. Es un libro corto, pero muy, muy contundente. ¿Ya? Contendiendo ardientemente por la fe. Ese es el título del estudio de Judas que vamos a tener. Entonces, que Dios les bendiga, les amamos, no se olviden de estar orando los unos por los otros y que Dios nos ayude para vivir en libertad, sin miedo, sin temor, haciendo lo que nos toca hacer. El resto está en las manos del Señor. ¿Ya? Oremos por nuestros hermanos, oremos por los pastores y por las iglesias para que el Señor les supla y les provea todo lo que ellos necesitan. Creo que no hay ningún otro anuncio. Nada más, felicidades a Daniel. ¿Ya? Y el próximo domingo, acuérdense, el próximo domingo hay solteros también por la plataforma Zoom se van a reunir. Entonces aproveche para apartar ese tiempo. Que Dios les bendiga, les amamos. Muchas gracias por sus oraciones y esperamos, si Dios lo permite, el poder vernos. Solamente quiero decirte algo, si tú tienes tiempo, ¿ya? Llama a algún hermano, especialmente aquellos que están son mayores. A veces el estar encerrados no les hace muy bien. No los puedes visitar, pero sí los puedes llamar. Hay una escritura